Mucho antes de que las legiones romanas marcharan por Europa, o mucho antes de que los filósofos griegos debatieran en el Ágora, en las fértiles llanuras aluviales del tumultuoso río Amarillo, una civilización distintiva y de formidable potencial comenzaba a germinar, echando raíces que se hundirían milenios en el tiempo. Estamos hablando de China. La historia de China. Esta es una crónica de orígenes primigenios, una saga tejida con el brillo del bronce ritual, la sabiduría arcana de los huesos oraculares, el ascenso y caída de dinastías envueltas en leyenda y confirmadas por la arqueología, y la concepción de ideas fundamentales como el mandato del cielo, que darían forma al pensamiento político durante eras. Nos embarcamos aquí en un viaje que retrocede milenios, con el propósito de desenterrar y comprender los cimientos sobre los que se erigió una de las civilizaciones más antiguas y persistentes del mundo. Una civilización que no solo definiría el carácter de Asia Oriental, sino que también dejaría una huella indeleble y perdurable en el patrimonio global. Nuestra exploración se inicia en una época donde el mito y la realidad histórica se entrelazan, donde las narraciones de héroes culturales y sabios emperadores ancestrales dan paso gradualmente a las verdades tangibles, pacientemente rescatadas del olvido por el meticuloso trabajo de los arqueólogos. Nos centraremos en dos épocas consecutivas y absolutamente cruciales: la enigmática dinastía Shang y la fundacional dinastía Zhou occidental. Estos periodos, que se extienden por más de 1 milenio y medio, fueron los crisoles incandescentes donde se templaron y moldearon los elementos más característicos y definitorios de la identidad china: su singular sistema de escritura, la complejidad de sus rituales ancestrales, los principios de sus filosofías políticas y las intrincadas jerarquías de sus estructuras sociales. Prepárense para descender a las profundidades del tiempo, a la aurora de la China antigua. Al emerger de las postrimerías de un neolítico tardío vibrante, con culturas regionales interactuando y compitiendo a la vez, la dinastía Shang se alza como el primer gran faro de la Edad del Bronce china, tradicionalmente ubicada por la historiografía entre aproximadamente los años 1600 y 1046 a.C. Este no es solo un nombre en una lista de reyes. Los Shang representan la primera entidad política de China cuya historicidad está sólidamente atestiguada por fuentes contemporáneas, principalmente a través de las inscripciones en bronces y de manera espectacular en los huesos oraculares. Fue una era de extraordinarios logros culturales, entre los que destaca una tecnología de fundición del bronce que alcanzó un nivel de sofisticación artística y técnica sin parangón en el mundo de su tiempo, y además el desarrollo de un sistema de escritura complejo y bien estructurado, que es el ancestro directo e identificable de los caracteres chinos utilizados en la actualidad. Nuestra comprensión del universo Shang es un mosaico fascinante y en continua construcción, un puzzle cuyas piezas provienen de diversas fuentes. Por un lado tenemos los textos transmitidos, como las memorias históricas de Sima Qian o los anales de bambú compilados siglos después, que ofrecen narrativas y genealogías, aunque a menudo teñidas por las perspectivas de épocas posteriores. Pero es el registro arqueológico, especialmente desde las trascendentales excavaciones del siglo XX, el que ha insuflado vida y detalle a estas narraciones, permitiéndonos palpar la realidad material de los Shang. El epicentro geográfico del poder Shang se localizó en la llanura central de China, a lo largo del curso medio e inferior del río Amarillo, una región que hoy corresponde en gran medida a la provincia de Henan. Fue en esta tierra fértil, regada por el impredecible río y cubierta por vastos campos de mijo y trigo, donde florecieron sus capitales y centros neurálgicos. Nombres como Erligang y la aún más célebre Jinshu, cerca del actual Anyang, la última capital Shang, evocan descubrimientos que han transformado radicalmente nuestro conocimiento de este periodo.
La fase temprana de la cultura Shang, a menudo identificada por los arqueólogos con la denominada cultura de Erlikgan, con su sitio epónimo de Zhengzhou, revela una expansión política asombrosamente rápida y una cultura material hegemónica y distintiva. Zhengzhou misma es un testimonio elocuente de este poder emergente. Sus imponentes murallas de tierra pisonada, algunas con una base de hasta 20 metros de espesor y 7 kilómetros de perímetro, encerraban un área urbana de más de 3 kilómetros cuadrados. Tal empresa constructiva requería una organización social compleja y una autoridad centralizada capaz de planificar, reclutar y dirigir vastas cantidades de mano de obra. Dentro de estas ciclópeas defensas se han descubierto los cimientos de lo que parecen ser edificios de palacios o templos, residencias de la élite, cementerios y, crucialmente, extensos talleres artesanales, con especial énfasis en la fundición del bronce. La producción de bronce en la fase de Erlikgan ya era masiva y altamente especializada. No se limitaba a la fabricación de herramientas agrícolas o armas, aunque estas también existían, sino que se volcaba en la creación de suntuosas vajillas rituales. Estos recipientes, destinados a ceremonias de ofrendas de alimentos y bebidas a los espíritus de los antepasados y a diversas deidades de la naturaleza, eran mucho más que simples utensilios. Eran símbolos de poder, de estatus y de conexión con el mundo espiritual. Su posesión y uso estaban, con toda probabilidad, estrictamente reservados únicamente a la élite gobernante, es decir, al linaje real y a sus allegados. Adornados con una iconografía compleja y misteriosa, donde destaca el omnipresente motivo Taotie, una máscara zoomorfa estilizada a menudo interpretada como un ser glotón, estos bronces de Erlikgan se encuentran en un área geográfica sorprendentemente amplia, desde Shanxi hasta Hubei, e incluso más allá, lo que sugiere una esfera de influencia Shang que se extendía mediante una red de alianzas, puestos de avanzada comerciales o quizá incluso un control político directo sobre estos grupos. La cuestión de los orígenes precisos de los Shang y su relación con la precedente dinastía Xia sigue siendo uno de los debates más estimulantes de la arqueología china. La Xia, mencionada en textos tradicionales como la primera dinastía de China, fue durante mucho tiempo considerada por algunos estudiosos como puramente legendaria. Sin embargo, las excavaciones en Erlitou, una provincia de Henan, han revelado un centro urbano complejo de la Edad del Bronce temprana, que muchos arqueólogos chinos identifican como la capital Xia, o al menos como una cultura directamente precursora de los Shang. Erlitou muestra una sociedad jerarquizada, con arquitectura palaciega, tumbas de élites con objetos de bronce, incluyendo las primeras vajillas Hue, turquesa y jade, y una influencia cultural que se solapa temporal y geográficamente con las primeras manifestaciones Shang. Si los Shang fueron un grupo que emergió de la esfera cultural de Erlitou, si la suplantaron por la fuerza, o si representaron una evolución paralela que finalmente la eclipsó, son matices que la investigación arqueológica y el análisis textual continúan explorando a día de hoy. Lo que es innegable es que, para la fase Erlikgan, los Shang habían establecido una hegemonía cultural y política que sentaría las bases para los siguientes siglos de su dominio. El legado de Erlikgan es visible en múltiples sitios. Por ejemplo, en Panlongcheng, en Hubei, a cientos de kilómetros al sur del corazón Shang en Henan, se descubrió una ciudad amurallada del estilo de Erlikgan, con ricas tumbas que contenían bronces idénticos a los de Zhengzhou. Esto indica una extensión significativa, ya sea mediante colonización, conquista o mediante la emulación de la cultura Shang por élites locales deseosas de adoptar sus símbolos de poder. Esta fase temprana es crucial para entender la capacidad de los Shang para organizar el territorio, movilizar recursos y difundir su cultura material a una escala sin precedentes en la historia de Asia Oriental hasta ese momento.
El cenit de la civilización Shang y el periodo que nos ha legado la información más íntima sobre su sociedad y sus gobernantes corresponde a su última fase, cuando la capital se estableció en Jingshu, cerca del actual Anyang, en el norte de la provincia de Henan, aproximadamente desde el 1300 a.C. hasta su caída en el 1046 a.C. Sería aquí, a finales del siglo XIX de nuestra era, donde campesinos que buscaban huesos de dragón para la medicina tradicional china desenterraron accidentalmente fragmentos de caparazones de tortugas y espátulas de buey con extrañas inscripciones. Estos resultaron ser los archivos reales de los reyes Shang, los mundialmente famosos huesos oraculares. Su descubrimiento y posterior excavación sistemática abrieron una ventana directa y sin precedentes al corazón del poder y la ideología de los Shang. Los huesos oraculares eran instrumentos de piromancia, una forma de adivinación mediante el fuego. El proceso era meticuloso y estaba muy ritualizado. Se preparaban los huesos o caparazones limpiándolos y puliéndolos primero. Luego se tallaban en su reverso una serie de hendiduras o oquedades. El rey Shang, que actuaba como el principal intermediario entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus, o sus adivinos especializados, formulaban una pregunta o carga, dirigida a los espíritus de los antepasados reales o a la deidad suprema, Di. Las preguntas abarcaban un espectro asombrosamente amplio de preocupaciones reales: el éxito de las campañas militares, la conveniencia de realizar cacerías, la predicción de las cosechas, la lluvia, las enfermedades del rey o de los miembros de la familia real, los nacimientos, los sueños o incluso la aprobación de rituales. Una vez formulada la pregunta, se aplicaba una fuente de calor a las oquedades preparadas. El calor provocaba que el hueso caparazón se resquebrajara en el anverso, produciendo así una serie de crujidos. Estas grietas eran luego leídas o interpretadas por el rey o el adivino para obtener una respuesta, a menudo en términos de si el augurio era fausto o infausto. Lo más extraordinario es que en muchos casos se inscribía en el propio hueso o caparazón un registro de la misma consulta. Se inscribía la fecha, utilizando el sistema cíclico de 10 troncos celestiales y 12 ramas terrenales, el nombre del adivino, la pregunta formulada y a veces la predicción derivada de las grietas, y ocasionalmente una verificación posterior que constataba si el evento predicho había ocurrido o no. Gracias a estas inscripciones conocemos los nombres de numerosos reyes Shang, su genealogía, sus preocupaciones cotidianas, sus enemigos, sus aliados y la intrincada red de relaciones que definía su mundo. El panteón Shang, tal como se revela por estas inscripciones, era complejo y jerárquico. En la cúspide se encontraba el dios Di, una deidad suprema con poderes sobre los fenómenos naturales, la lluvia, el viento, el trueno, sobre las cosechas, sobre la guerra y sobre el destino del estado Shang. Di no recibía un culto directo y regular como los antepasados, sino que se le invocaba en asuntos de gran importancia. Por debajo de Di existía una plétora de poderes de la naturaleza: el espíritu del río amarillo, He, de las montañas, Yue, del sol, de la tierra, etc. Pero el grupo de entidades espirituales que recibía la atención más constante y elaborada eran los antepasados reales, tanto los más recientes como los fundadores del linaje. Se creía que estos ancestros, una vez fallecidos, poseían un poder considerable para influir en los asuntos de los vivos, pudiendo otorgar bendiciones, prosperidad, victorias militares, buenas cosechas, o infligir desgracias, enfermedades, derrotas, sequías, si no eran debidamente propiciados. El culto ancestral, por lo tanto, era la piedra angular de la religión y la política Shang. Se ofrecía a los antepasados frecuentes y suntuosos sacrificios, que incluían grandes cantidades de grano, cerveza de mijo, ganado y, de manera estremecedora para la sensibilidad moderna, de seres humanos.
Las víctimas humanas, a menudo prisioneros de guerra capturados en campañas contra grupos vecinos, los Fang, eran sacrificadas en números que podían llegar a los cientos en una sola ceremonia, especialmente durante los funerales reales o rituales importantes. Las excavaciones en Jinshu han revelado miles de fosas sacrificiales conteniendo esqueletos humanos y animales, testimonio mudo de la escala de estas prácticas. El propósito de estos sangrientos ritos era apaciguar a los espíritus, asegurar su favor y mantener el orden cósmico y político. Las magníficas vasijas de bronce, elaboradas con una destreza técnica asombrosa, eran los recipientes sagrados en los que se cocinaban, presentaban y ofrecían estos alimentos y bebidas a los espíritus. La sociedad Shang, reflejada tanto en los textos oraculares como en los hallazgos arqueológicos de Jinshu, estaba rígidamente estratificada. En la cima se encontraba el rey, quien no solo era el jefe político y militar, sino también el sumo sacerdote y el principal garante del favor de los espíritus. Su poder era absoluto y se consideraba sancionado divinamente. La sucesión real durante la última fase Shang parece haber seguido un patrón que combinaba la transmisión de hermano a hermano con la de padre a hijo, aunque los detalles exactos siguen siendo debatidos a día de hoy. Alrededor del rey se situaba una élite aristocrática, compuesta por miembros del linaje real y los jefes de otros linajes nobles aliados o subordinados. Esta nobleza desempeñaba funciones militares, administrativas y rituales. Poseían tierras, siervos y participaban en las grandes cacerías reales, que eran tanto un ejercicio militar como un ritual. Las mujeres de la élite también podían alcanzar posiciones de considerable influencia, como lo demuestra la extraordinaria tumba de Fu Hao, una de las consortes del rey Wu Ding. Descubierta intacta en 1976, esta tumba contenía más de 1.600 objetos, incluyendo casi 500 bronces inscritos con su nombre, cientos de jades, marfiles y armas, lo que indica su alto estatus. Las inscripciones oraculares revelan que Fu Hao no solo participaba en rituales, sino que también dirigió ejércitos en campaña en nombre del rey, un hecho notable para su época. Por debajo de la nobleza se encontraban los funcionarios, escribas, adivinos y una clase de artesanos altamente especializados, particularmente los fundidores de bronce, los talladores de jade, los alfareros y los fabricantes de carros, quienes probablemente gozaban de un estatus relativamente elevado debido a la importancia de sus habilidades para el Estado y la élite. Los carros de guerra, tirados por 2 o 4 caballos, fueron introducidos en China alrededor del año 1200 a.C., probablemente desde Asia Central, y rápidamente se convirtieron en un símbolo de estatus aristocrático y una formidable plataforma de combate. Los carros, junto con sus caballos y aurigas, eran a menudo enterrados en las tumbas de sus dueños nobles, como se ha podido comprobar en Jinshu. La gran mayoría de la población estaba compuesta por agricultores, que vivían en aldeas dispersas y cultivaban mijo, trigo, cebada y posiblemente arroz en algunas áreas. Estaban sujetos al control de la élite y debían proporcionar el excedente agrícola que sustentaba al Estado, así como una mano de obra para proyectos de construcción, murallas, palacios, tumbas y también un servicio militar. En la base de la pirámide social se encontraban los esclavos, muchos de los cuales eran prisioneros de guerra. Eran empleados en trabajos domésticos, agrícolas o en la producción artesanal, y como ya hemos comentado, un número considerable terminaba como víctimas en los rituales sacrificiales. El poderío militar de los Shang era la base de su dominio y su expansión. Las inscripciones oraculares están repletas de referencias a campañas militares contra numerosos grupos vecinos, los Fang, literalmente lados o regiones. Estas guerras tenían múltiples objetivos: la expansión territorial,
la obtención de recursos, la captura de prisioneros para el trabajo y el sacrificio, y la eliminación de amenazas a la seguridad del Estado Shang. El rey a menudo dirigía personalmente estas expediciones, que podían movilizar ejércitos de varios miles de hombres. Tenemos documentado cifras de entre 3.000, 5.000 e incluso 13.000 guerreros. El éxito en la guerra era un componente esencial del prestigio y la legitimidad real. Las capitales Shang, como Chengzhou y especialmente Jingshu, eran centros multifuncionales. Jingshu, por ejemplo, cubría un área de unos 30 kilómetros cuadrados y comprendía un grandísimo complejo palaciego templario en Xiaotum, con grandes edificios de madera sobre plataformas de tierra apisonada, áreas residenciales para la élite y los plebeyos, extensos cementerios, talleres artesanales especializados y los cruciales archivos de huesos oraculares. La disposición de estos sitios sugiere una planificación urbana y una compleja organización del espacio y la producción. La cultura material Shang es sinónimo de sus bronces rituales. La técnica de fundición mediante moldes de secciones múltiples, perfeccionada por los artesanos Shang, permitía la creación de formas complejas y una decoración intrincada en alto relieve. Los tipos de vasijas eran numerosos y estandarizados, cada uno con una función específica en los rituales. Ding, calderos trípodes o cuadrúpedos para cocinar carne; Gui, cuencos para grano; Hue y Jia, copas trípodes para libaciones de vino; Sun, Zhou, recipientes para vino, y muchos otros. La iconografía de estos bronces está dominada por el motivo Taotie, pero también incluye representaciones de dragones, cigarras, serpientes, pájaros y otros animales, reales o imaginarios, a menudo en combinaciones simétricas y altamente estilizadas. El significado preciso de esta iconografía sigue siendo objeto de debate, pero sin duda estaba imbuido de un profundo simbolismo religioso y cosmológico, relacionado con la comunicación con el mundo de los espíritus y la afirmación del poder real. El jade también ocupaba un lugar preeminente en la cultura Shang. Utilizado desde el Neolítico, el jade era valorado por su belleza, su dureza y sus connotaciones simbólicas de pureza e inmortalidad. Los artesanos Shang tallaban el jade en una gran variedad de formas: armas ceremoniales, herramientas rituales, figuras de animales y humanos y ornamentos personales. Muchos de estos objetos se encuentran en las tumbas de la élite, acompañando a los difuntos en su viaje al más allá. A pesar de su aparente poderío y su sofisticación cultural, la dinastía Shang, después de más de 5 siglos de dominio, comenzaría a mostrar signos de tensión interna y tuvo que enfrentar desafíos crecientes desde su periferia. La narrativa tradicional china, codificada en textos posteriores como el Libro de los Documentos o las Memorias históricas de Sima Qian, atribuye la caída de los Shang a la degeneración moral de sus últimos gobernantes, especialmente el rey Di Xin, también conocido como Zhou Xin. Se le describiría como un tirano cruel, extravagante y licencioso, que se entregaba a placeres sádicos como el estanque de vino y bosque de carne, o el castigo del pilar ardiente, descuidaba los asuntos de Estado y oprimía a su pueblo, perdiendo así el favor de los dioses y el respeto de sus súbditos. Si bien estos relatos, escritos en gran medida por la dinastía Zhou que sucedió a los Shang, contienen una evidente carga propagandística para justificar su propia conquista, es posible que reflejen un deterioro real del gobierno Shang en sus etapas finales. Las presiones económicas de mantener una corte lujosa, un extenso aparato ritual y continuas campañas militares podrían haber agotado los recursos del Estado y aumentado la carga sobre la población. Además, el poder creciente de algunos de los estados periféricos, que habían aprendido de los Shang en términos de tecnología militar y organización, comenzó a representar una amenaza más seria. Uno de estos grupos,
destinado a cambiar el curso de la historia, era el pueblo Zhou. Al oeste del corazón metropolitano de los Shang, en el fértil valle del río Wei, un afluente del río Amarillo en la actual provincia de Shanxi, un pueblo llamado Zhou estaba cobrando importancia. Los Zhou, según su propia tradición, eran un antiguo clan que había migrado a esta región desde el oeste bajo el liderazgo de figuras como el viejo duque Danfu. Inicialmente, los Zhou parecían haber sido vasallos o al menos un poder subordinado a los Shang, a veces aliado, a veces en conflicto. Las inscripciones oraculares Shang mencionan a los Zhou, y hay evidencias de intercambios culturales y matrimoniales entre las dos élites. Sin embargo, bajo una sucesión de líderes ambiciosos y capaces, los Zhou comenzaron a consolidar su propio poder y a expandir su influencia entre los pueblos vecinos, muchos de los cuales estaban descontentos con el dominio Shang o se encontraban fuera de su control directo. Figuras como Yili, el hijo de Danfu, son recordadas por sus éxitos militares, aunque su creciente poder parece haber provocado la suspicacia de los Shang, quienes según algunas fuentes lo habrían ejecutado. El hijo de Yili, Chang, más conocido por su título póstumo de Rey Wen, el rey culto o civilizado, es una figura central en la tradición Zhou y en la historia china en general. Es retratado como un parangón de virtud, sabiduría y benevolencia, un gobernante que se preocupaba por el bienestar de su pueblo, atraía a hombres capaces a su servicio y gobernaba con justicia. A pesar de haber sido, según la tradición, encarcelado por el tiránico rey Di Xin de los Shang, el rey Wen continuó pacientemente fortaleciendo el estado Zhou, forjando alianzas y sentando las bases morales y políticas para el eventual desafío al poder Shang. Se le atribuye la expansión del territorio Zhou y la organización de su administración y ejército. Aunque no lanzó la ofensiva final contra los Shang, su legado como gobernante modelo fue fundamental para la legitimación posterior de la dinastía Zhou. Fue el hijo del rey Wen, Fa, conocido como Rey Wu, el rey guerrero, quien finalmente asumió la tarea de derrocar a los Shang. Tras la muerte de su padre, el rey Wu esperó el momento oportuno, aprovechando el creciente descontento contra Di Xin y la aparente pérdida de apoyo al régimen Shang entre algunos de sus propios vasallos y funcionarios. Reuniendo una coalición de estados y tribus aliadas, el rey Wu marcharía hacia el este, encontrándose con el ejército Shang en la llanura de Muyé, al suroeste de la capital Shang, en un día que la tradición sitúa alrededor del año 1046 a.C. La batalla de Muyé es uno de los enfrentamientos más decisivos y cargados de simbolismo en la historia de China. Según los relatos Zhou, el ejército Shang, aunque numeroso, estaba desmoralizado y mal dirigido. Muchas de sus propias tropas, disgustadas con la tiranía de Di Xin, habrían desertado o incluso se habrían vuelto contra sus amos, uniéndose a las fuerzas Zhou. El resultado fue una victoria aplastante para el rey Wu. Di Xin, viendo su derrota, habría huido a su palacio en Jinshu, y allí se habría suicidado prendiéndose fuego en medio de sus tesoros. Con esta dramática conclusión, la dinastía Shang llegó a su fin, y una nueva era, la de la dinastía Zhou, comenzaba. La conquista de los Shang por los Zhou no fue simplemente un cambio de una casa gobernante por otra. Fue interpretada por los propios Zhou y por las generaciones posteriores de pensadores chinos como un evento de profunda significación cósmica y moral. Para justificar su rebelión y el derrocamiento de una dinastía establecida, los Zhou articularon una de las doctrinas políticas más influyentes y perdurables de la historia de China, el mandato del cielo, Tianmin. Según esta doctrina, el cielo, Tian, una deidad suprema más abstracta, impersonal y moral que el Di de los Shang, confería el derecho a gobernar a un linaje o a un individuo que demostrara ser virtuoso,
justo y capaz de asegurar el bienestar del pueblo y el orden del mundo bajo el cielo, Tianxia. El gobernante, conocido como el Hijo del Cielo, Tianqi, tenía la responsabilidad de mantener la armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad. Si un gobernante o una dinastía se volvía corrupta, opresiva, negligente en sus deberes rituales o incapaz de prevenir desastres naturales, se consideraba que había perdido la virtud necesaria de gobernar. En tales circunstancias, el cielo retiraría su mandato y lo transferiría a otro linaje o líder más meritorio, quien estaría justificado para derrocar el antiguo régimen y establecer una nueva dinastía. Así, la caída de los Shang no se presentó como una mera conquista militar, sino como la consecuencia inevitable de la pérdida del favor divino por parte de Dixin, debido a su depravación y mal gobierno. El ascenso de los Zhou, liderados por los virtuosos reyes Wen y Wu, fue, por tanto, la manifestación de la voluntad del cielo, un acto de rectificación para restaurar el orden y la justicia. Esta doctrina del mandato del cielo no solo legitimó la conquista Zhou, sino que también impuso una responsabilidad moral a los gobernantes y proporcionó una justificación para futuras rebeliones y cambios dinásticos a lo largo de la historia china. Se convirtió en un principio fundamental del pensamiento político chino. Tras la resonante victoria en Muyé, el rey Wu y sus consejeros enfrentaron la formidable tarea de consolidar su poder y gobernar el vasto territorio que antes había estado bajo la influencia Shang, además de sus propias tierras ancestrales. Establecieron su capital principal en un par de ciudades gemelas, Feng y Hao, colectivamente conocidas como Fenghao o Zhongzhou, en las orillas del río Feng, un afluente del Wei, cerca del actual Xi'an en Shanxi. Esta ubicación estratégica en su tierra natal les permitía mantener un control firme sobre el corazón de su poder. Sin embargo, el territorio Shang, densamente poblado y con una larga tradición de autonomía, especialmente en el este, presentaba un desafío considerable. Para administrar este extenso y diverso dominio, los primeros gobernantes Zhou, principalmente el rey Wu y tras su temprana muerte su hermano Dan, el duque de Zhou, quien actuó como un regente sabio y devoto para el joven hijo del rey Wu, el rey Cheng, implementarían y extenderían un sistema sociopolítico y administrativo que los historiadores a menudo describen como protofeudal, o más precisamente, el sistema Fengyang, literalmente, establecer y construir estados. Bajo el sistema Fengyang, el rey Zhou concedía grandes extensiones de tierra junto con la autoridad para gobernar a sus habitantes, a miembros, eso sí, de la familia real Zhou, hermanos, tíos o primos, o a descendientes de linajes nobles aliados que habían ayudado en la conquista, a generales meritorios o incluso, en una astuta jugada política, a algunos descendientes de la casa real Shang. Estos individuos enfeudados, conocidos como Chuhou, literalmente todos los señores, se convertían en gobernantes hereditarios de sus propios territorios o estados. Los Chuhou tenían una considerable autonomía dentro de sus dominios. Podían mantener sus propias fuerzas armadas, recaudar impuestos, establecer sus propias administraciones y dictar sus leyes locales. A cambio de estas concesiones debían una serie de obligaciones al rey Zhou, esto es, lealtad personal, la provisión de contingentes militares para las campañas reales, visitas periódicas a la corte real para rendir homenaje o asistencia en los importantes rituales ancestrales del rey, y también la entrega de tributos. Este sistema permitiría a los Zhou extender su autoridad sobre un territorio mucho más amplio de lo que podían haber controlado directamente, integrando a diversas poblaciones y élites locales en una estructura jerárquica encabezada por el rey Zhou. Creó una red de estados interconectados, unidos por lazos de parentesco y obligaciones rituales y lealtad política. El duque de Zhou
es una figura especialmente venerada en la tradición china, a menudo comparado con los sabios legisladores de otras culturas. Durante su regencia, en nombre del joven rey Cheng, no solo sofocó una peligrosa rebelión instigada por Wu Wen y algunos de sus propios hermanos, sino que también se le atribuye la consolidación del sistema Fengyang, la elaboración de códigos rituales y musicales que definirían la cultura aristocrática de Zhou y la reafirmación de la doctrina del mandato del cielo. Sus acciones fueron vistas como desinteresadas y cruciales para la supervivencia y estabilización de la joven dinastía. Una vez que el rey Cheng alcanzó la mayoría de edad, el duque de Zhou le entregó el poder sin vacilación, un acto que fue elogiado durante siglos como ejemplo de lealtad y virtud. Para asegurar el control sobre las cruciales llanuras orientales, los Zhou también establecieron una capital secundaria en Luoyi, cerca del actual Luoyang en Henan, que se conoció como Chengzhou. Esta ciudad del éxito o ciudad de la finalización sirvió como una importante base militar y administrativa en el este, desde donde se podían supervisar los estados vasallos de la región y lanzar campañas contra grupos recalcitrantes. Se estacionaron allí las 8 armadas de Chengzhou, una fuerza significativa bajo el control directo del rey. Los rituales y la religión continuaron siendo de vital importancia en el estado Zhou, aunque con importantes evoluciones respecto a las prácticas Shang. El culto a los antepasados del linaje real y de los linajes aristocráticos siguió siendo la actividad religiosa central. Los elaborados bronces rituales continuaron siendo fabricados y, de hecho, las inscripciones fundidas en estas vajillas se hicieron durante el Zhou occidental mucho más largas y detalladas que en la época Shang. Estas inscripciones, a menudo registrando eventos como nombramientos oficiales, concesiones de tierras o feudos, recompensas por servicios meritorios, victorias militares o acuerdos legales, no solo conmemoraban los logros y el estatus del donante de la vajilla y su linaje, sino que también servían como documentos cuasi legales y como comunicados a los espíritus ancestrales. Son una fuente invaluable para reconstruir la historia política, social y genealógica del periodo. Una diferencia notable con los Shang fue la drástica reducción y eventual casi desaparición de los sacrificios humanos a gran escala en los rituales Zhou. Si bien aún se sacrificaban animales, el énfasis se desplazó hacia ofrendas de alimentos, bebidas y bienes preciosos, y hacia la correcta ejecución de ceremonias elaboradas, reguladas por el Li. El cielo, Tian, se convirtió en la deidad principal, aunque más distante y menos antropomórfica que Di. Los reyes Zhou se presentaban como los hijos del cielo, con la responsabilidad de mantener el orden cósmico y humano. La sociedad Zhou occidental era profundamente jerárquica y estaba organizada en torno a un complejo sistema de linajes. Este sistema patrilineal definía el estatus, los derechos de herencia y las obligaciones rituales de cada individuo dentro de la aristocracia. El linaje principal del rey Zhou era la cúspide de esta estructura. Los jefes de los linajes colaterales y de los linajes enfeudados replicaban esta estructura a menor escala en sus propios dominios. La cohesión de la clase gobernante Zhou se basaba en estos lazos de parentesco, tanto reales como ficticios, y en la adhesión compartida a las normas de Li. El Li, a menudo traducido como ritual, propiedad ritual, etiqueta o código de conducta, era un concepto fundamental. Abarcaba un vasto espectro de comportamientos, desde los procedimientos detallados para los sacrificios ancestrales, las ceremonias de la corte y los ritos de paso, hasta incluso las normas de etiqueta social, las interacciones entre diferentes rangos de la nobleza y las obligaciones morales. El Li no era simplemente un manual de etiqueta, era visto como la manifestación extrema del orden cósmico y social. Su correcta observancia era esencial para mantener la armonía, definir las relaciones sociales y legitimar el poder. La música,
también desempeñaba un papel crucial en los rituales y en la educación aristocrática, considerándose que tenía el poder de cultivar la virtud y promover la armonía. Por debajo de la élite aristocrática, la estructura social probablemente seguía patrones similares a la de la época de los Shang, con una gran población campesina que trabajaba la tierra y sostenía al Estado, artesanos especializados agrupados en centros urbanos o adscritos a dominios señoriales, y posiblemente siervos o esclavos, aunque la naturaleza exacta de estas categorías y su número son menos claros que en el periodo Shang debido a la ausencia de fuentes como los huesos oraculares. Durante los primeros 2 siglos aproximadamente, desde el reinado del rey Wu, pasando por la regencia del duque Zhou y los reinados de Chen y Kang, tradicionalmente conocidos como la Edad de Oro de paz y prosperidad, el sistema Zhou parece haber funcionado con considerable eficacia. El reino estaba relativamente unificado, el poder real era respetado y hubo una expansión territorial y cultural. Inscripciones en bronce de este periodo reflejan la confianza y la autoridad de los reyes Zhou. Reyes posteriores como Zhao, cuyo reinado terminó con una desastrosa campaña militar en el sur, cerca del río Han, donde según la tradición pereció junto con las 6 armadas reales, y el rey Mu, famoso por la leyenda de sus extensos viajes a los confines del reino e incluso a tierras míticas en el oeste, quizá reflejando expediciones reales de exploración, comercio o demostración de poder, continuaron manteniendo la estructura de los estados Zhou, aunque también enfrentaron desafíos crecientes. El rey Mu, en particular, es asociado con reformas legales y militares en un intento de fortalecer el control real. Sin embargo, con el paso de las generaciones, las fuerzas centrífugas inherentes al sistema Fengyang comenzaron a manifestarse de manera más pronunciada. Los lazos de parentesco directo entre la Casa Real Zhou y los linajes de los señores se volvieron cada vez más tenues. Los señores, gobernando sus territorios de manera hereditaria durante siglos, desarrollaron fuertes identidades locales y bases de poder autónomas. Comenzarían a actuar más como soberanos independientes y menos como vasallos leales. La capacidad del rey Zhou para imponer su voluntad, movilizar los ejércitos de los estados vasallos y recaudar tributos comenzó a declinar gradualmente. Las inscripciones en bronce de mediados y finales del periodo Zhou occidental, esto es, los siglos X y IX a.C., a menudo reflejan estas tensiones. Si bien algunas todavía registran nombramientos reales y recompensas que indican un intento de la corte de mantener su prerrogativa, otras sugieren una creciente autoafirmación por parte de los señores regionales. Hay evidencia de conflicto entre los estados vasallos e incluso de desafíos directos a la autoridad real. La corte Zhou, a su vez, parece haber luchado por mantener sus recursos y su prestigio. Un punto de inflexión se produjo durante el reinado del rey Li, a mediados del siglo IX a.C. Las fuentes tradicionales lo describen como un gobernante arrogante y codicioso que intentó monopolizar los recursos naturales y reprimir las críticas, lo que provocó un resentimiento generalizado entre la población. Según el Siji, en el año 841 a.C., una de las primeras fechas firmes en la cronología china tradicional, una revuelta popular o un golpe de estado de la nobleza de la capital obligó al rey Li a huir al exilio. Seguiría un periodo de interregno conocido como la regencia Gonghe, durante el cual los duques o un conde de Gong, las fuentes difieren, administraron el reino hasta que el hijo del rey Li, el futuro rey Xuan, fue entronizado. El rey Xuan, quien gobernó entre finales del siglo IX y principios del siglo VIII a.C., es retratado como un gobernante enérgico que intentó restaurar el poder y el prestigio de la monarquía Zhou. Se le atribuyen varias campañas militares exitosas contra grupos no Zhou y el esfuerzo por reafirmar la autoridad real sobre los estados vasallos. Algunas inscripciones en bronce, como la del Mao Gongding, con su larga lista de exhortaciones y nombramientos, parecen reflejar esta agenda de restauración. Sin embargo, sus éxitos fueron limitados.
y según algunas tradiciones, también sufrió derrotas significativas hacia el final de su reinado. La tendencia general hacia la descentralización y el debilitamiento del poder real resultó ser irreversible. Además de las tensiones internas, la presión de los pueblos no Zhou en las fronteras, particularmente los nómadas o seminómadas del norte y el oeste, se intensificó. Entre estos, los Quanrong se convirtieron en una amenaza particularmente grave para la capital Zhou en el valle del río Wei. La crisis final del periodo Zhou occidental llegó durante el reinado del rey You, a principios del siglo VIII a.C. Es uno de los villanos arquetípicos de la historia china, descrito como un gobernante fatuo, incompetente y dominado por su amor hacia su concubina Baozi. La leyenda cuenta que para hacer reír a la melancólica Baozi, el rey You encendía repetidamente las almenaras de alarma que debían convocar a los señores vasallos en caso de un ataque enemigo. Cuando los señores acudían con sus ejércitos solo para descubrir que era una falsa alarma, Baozi se divertía, pero la confianza de los señores en el rey se erosionaba. Aunque esta historia es probablemente una dramatización moralizante, puede reflejar una realidad de mala gestión y pérdida de credibilidad por parte de la corte. Más concretamente, el rey You depuso a su reina principal, hija del poderoso marqués de Shen, y a su hijo, el príncipe heredero Yi Yui, para instalar a Baozi como reina y a su hijo Bofu como nuevo heredero. Esta acción enfureció al marqués de Shen, quien, según los relatos tradicionales, formó una alianza con los Quanrong y posiblemente con otros estados descontentos, y lanzó un ataque contra la capital Zhou, Haoying, en el año 771 a.C. Cuando las almenaras fueron encendidas esta vez de verdad, pocos o ningún señor acudió en ayuda del rey, ya sea por desconfianza, resentimiento o simplemente por incapacidad. Haoying fue saqueada y destruida, y el rey You fue asesinado. Este desastroso evento marcó el abrupto final de la dinastía Zhou occidental. Con la capital en ruinas y la región del Valle del Wei devastada e insegura, un grupo de señores leales, principalmente de los estados orientales, rescataron al depuesto príncipe heredero Jin Yu y lo instalaron como rey Ping. Tomaron la trascendental decisión de trasladar la capital hacia el este, a la ciudad de Luoyi, que estaba más segura de las incursiones occidentales y estaba también más cerca de los estados que ahora formaban la principal base de apoyo de la monarquía. Este traslado, ocurrido en el 770 a.C., inaugura el largo periodo conocido como la dinastía Zhou oriental. Aunque la Casa Real Zhou continuó existiendo durante otros 5 siglos, su poder efectivo después del 771 a.C. fue mínimo. Los reyes Zhou orientales se convirtieron en figuras en gran medida ceremoniales, respetados por su linaje y su papel ritual como hijos del cielo, pero con poca o ninguna autoridad política o militar real sobre los cada vez más poderosos e independientes estados vasallos. El sistema Fengyang se había transformado en un sistema multiestatal, donde los antiguos vasallos ahora actuaban como soberanos de facto, compitiendo entre sí por la hegemonía en una nueva era de fragmentación política y conflicto endémico, pero también de extraordinaria efervescencia intelectual y cultural. El legado de la dinastía Zhou occidental, sin embargo, fue inmenso y formativo. A pesar de su colapso final, los aproximadamente 3 siglos de su dominio establecieron muchos de los cimientos sobre los que se construiría la civilización china posterior. El concepto del mandato del cielo proporcionó el marco ideológico fundamental para la legitimación política durante más de 2 milenios. El sistema de linajes y el código ritual Li moldearon profundamente la estructura social, las relaciones familiares y la ética personal de la clase educada. El ideal de una edad de oro bajo los sabios reyes fundadores Zhou, Wen, Wu y el duque de Zhou se convirtió en un poderoso referente cultural invocado constantemente por filósofos y estadistas posteriores, especialmente por Confucio y sus seguidores,
como un modelo de gobierno virtuoso y armonía social al que la sociedad debería aspirar a regresar. La lengua y el sistema de escritura, tal como se desarrollaron en las inscripciones de bronce de Zhou occidental, continuaron evolucionando, pero mantuvieron una continuidad esencial. Las instituciones políticas y sociales, aunque transformadas, y los patrones de pensamiento establecidos durante esta época, resonarían a través de los siglos, configurando la trayectoria de la civilización china de maneras profundas y perdurables. La arqueología continúa enriqueciendo y matizando nuestra comprensión de este periodo crucial, revelando la complejidad de su cultura material, sus redes de interacción y la vida cotidiana de sus gentes, desde los majestuosos bronces rituales hasta los humildes restos de las aldeas. La era de las dinastías Shang y Zhou occidental, que juntas se extendieron por más de un milenio, desde aproximadamente el 1600 hasta el 771 a.C., representan un capítulo verdaderamente fundamental en la larga y compleja saga de la formación de la civilización china. Desde los rituales chamánicos, las prácticas adivinatorias y los a menudo cruentos sacrificios que caracterizaban a los Shang, hasta el desarrollo de la trascendental doctrina del mandato del cielo y el establecimiento del sistema de gobierno descentralizado Fenyang por los Zhou. Estos periodos no solo presenciaron el surgimiento de entidades políticas complejas, sino también sentaron las bases de patrones de gobierno, cosmovisiones religiosas, estructuras sociales jerárquicas y expresiones artísticas distintivas que ejercerían una influencia definitoria en China durante siglos incontables. La transición del dominio Shang al Zhou no fue meramente un cambio dinástico superficial, una sustitución de una élite gobernante por otra. Fue, en realidad, un momento de inflexión de profunda significación histórica e ideológica, que introdujo conceptos radicalmente nuevos sobre la legitimidad del poder político y el ideal del orden social. La idea de que el derecho a gobernar no era absoluto ni incondicional, sino que dependía de la conducta virtuosa del soberano y del favor de una entidad celestial moralmente consciente, tendría consecuencias revolucionarias para el pensamiento político chino. Los avances tecnológicos de estas eras, y muy especialmente la consumada maestría alcanzada en la metalurgia del bronce, fueron espectaculares. Esta tecnología no solo proveyó de herramientas más eficientes y armas más letales, sino que de manera aún más significativa permitió la creación de objetos de un poder simbólico y una resonancia ritual inmensos. Las vasijas de bronce, con sus formas canónicas y su enigmática decoración, eran mucho más que simples recipientes. Eran vehículos esenciales para la comunicación con el mundo de los espíritus ancestrales y las deidades, y a la vez también eran emblemas ostentosos del estatus, la riqueza y la autoridad terrenal de la élite. Eran, en esencia, instrumentos de poder tanto sagrado como secular. Quizás el legado más trascendental y perdurable de estas antiguas dinastías fue la invención y el desarrollo temprano del sistema de escritura chino. Surgido en el contexto de las prácticas adivinatorias Shang y evolucionado a través de las inscripciones conmemorativas de los bronces Zhou, este sistema logográfico único proporcionó una herramienta de poder incomparable para la administración de estados cada vez más complejos, para la comunicación a través del tiempo y el espacio, para la preservación y transmisión del conocimiento acumulado y para la articulación de una rica expresión cultural y literaria. La notable continuidad de este sistema de escritura hasta nuestros días es un testimonio de su eficacia y de su profunda imbricación en el tejido de la civilización china. Aunque el poder centralizado de los reyes Zhou occidentales finalmente se desvaneció, minado por las tensiones internas y pretensiones externas, dando paso a una nueva era de fragmentación política y conflicto entre estados rivales, la memoria de estas primeras dinastías, sus legendarios fundadores, sus triunfos y fracasos, sus sabios y sus tiranos, se incrustó de manera indeleble en la conciencia histórica colectiva de China. Estas épocas se convertirían en el espejo en el que se mirarían las futuras dinastías, el estándar contra el cual se medirían sus propios logros y deficiencias.
serían la fuente primordial de inspiración para generaciones de filósofos y pensadores que en tiempos de crisis y desorden buscarían en el pasado modelos para restaurar la armonía y la estabilidad en un mundo en perpetuo cambio. El largo y sinuoso camino que conduce desde las antiguas capitales a orillas del río Amarillo hasta la China imperial unificada y finalmente hasta la nación moderna es ciertamente complejo y está jalonado por innumerables transformaciones. No obstante, es innegable que los cimientos más profundos de esa vasta y milenaria estructura se encuentran firmemente plantados en el fértil suelo histórico de las épocas Shang y Zhou occidental. Su historia, por lo tanto, no es solo un capítulo crucial en el pasado de China, sino una parte integral y vital de la gran narrativa universal de la civilización humana. Un testimonio de la creatividad, la resiliencia y la profunda búsqueda de orden y significado que caracteriza a nuestra especie.